¿Qué haces con los vasitos de sake que compramos en el último viaje a Japón, Luis? Pues celebrar ¿El qué? que el sake es patrimonio de la humanidad y que hoy vamos a hablar de ello. ¡Kanpai! Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. Bueno, pues Kanpai, no sé cómo vamos a acabar este episodio porque estamos aquí con los vasitos de sake que, bueno, causaron furor, he de decir. Causaron furor en nuestras redes sociales cuando pusimos las fotos, ciertamente. Esos vasitos con forma de Monte Fuji, Ay. uno azul, uno rojito, porque, bueno, ya sabéis que en Japón estas cosas todavía se llevan mucho, pero son monísimos. Eso sí, vamos a intentar portarnos bien aquí con el sake. Porque si no, Yo me voy a vamos tener que ir acabar mal. sirviendo algo mientras vamos hablando, porque Hombre. bueno, es un momento importante para el Claro sake. que sí. Ya hablamos del sake justamente aquí en Japonesamente. Creo que en la temporada 2 hicimos ahí una introducción del sake. Pero bueno, esto ya ha llovido mucho, además, de verdad, desde entonces, ¿no? Pero, oye, lo importante, hoy queríamos volver a hablar del sake, poquito, porque el año pasado, a finales de 2024, el sake, o más específicamente, vamos a poner comillas, los conocimientos y técnicas tradicionales de la elaboración del sake con mokoji, fue inscrito como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Bueno, esta gente de la UNESCO, de todas maneras, no son capaces de poner títulos normales. No son capaces de decir Sake, hacer punto. sake, ¿no? Que dices, jo, tiene su complicación y es además eso, algo muy enraizado en la propia tradición cultural japonesa. No, tienen que poner los conocimientos y técnicas tradicionales de la elaboración con sake con mokoji. Que, por cierto, al hilo de algunas cosas que alguna vez algún japonista ha preguntado por ahí, ¿no? Pues por si alguno que de los que estáis escuchando lo decís, ¿el sake se dice sake o se dice nihonshu? Yo sé que esto no es un Japón a fondo, ¿no? Para hablar de la palabra japonesa, pero creo que merece la pena hacer un poco para empezar esa reflexión. Sake en japonés es básicamente bebida alcohólica. Exacto. Cualquier bebida alcohólica recibe el nombre de sake. Lo que pasa es que fuera de Japón se popularizó este término para hablar, ¿no? Justamente de lo que en Japón se conoce como nihonshu, que básicamente significa alcohol japonés. Es decir, igual que hemos hecho episodios del yoshoku, el washoku y todas estas cosas, ¿no? Pues a los japoneses les encanta distinguir lo suyo de lo de fuera. Eso es. Entonces, el nihonshu es básicamente alcohol, como tú dices, de dentro. ¿Japonés? Eso Y es. el sake es, en este caso, no es de fuera, sino cualquier tipo Cualquier de alcohol. alcohol. Lo que pasa es que es eso. Nosotros, en general, fuera de Japón, se usa sake para hablar del nihonshu. Exacto, y no solo se usa, sino que también las propias, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua en español, ¿no? Valida sake como la palabra que define pues esta bebida hecha con arroz, que se fermenta y demás. Y es que incluso es tan popular a todos los niveles fuera de Japón que en muchos sitios, bares, restaurantes, hoteles y demás, te van a hablar de sake también, Sí, en lugar de nihonshu cuando ven un cliente Y internacional, hasta si tú evidentemente. pides sake, van a entender que estás pidiendo nihonshu. Exacto. Ya no, porque sake es, dame alcohol, ¿no? En pocos lugares se van a decir qué alcohol quieres, ¿no? Ya van a entender A que no si ser tú que dices, vayas a un dive en la América profunda, ¿no? Y digas, dame some booze, el booze claro, y sería ahí el alcohol. probablemente te dirán, ¿no? Vale, pero ¿qué quieres? ¿Whisky, bourbon? O sea, no Exacto. sé, algo, ¿no? Dime. Pues Aquí no. Si aquí, dices en sake, principio, van a os entender van a que entender. quieres decir sake. Además, eso, que es la palabra que está aceptada en español para hablar de Eso esta es. bebida. Y ya que hacemos esto en este idioma, pues habrá que hablarlo con propiedad. Hablamos, exacto, de sake. Un apunte que sí también quería hacer, vaya, hemos empezado aquí con apuntes, Con de apuntes. cosas. Bueno, sí, siempre sí. decimos lo del lápiz y papel, pues nosotros somos los primeros que estamos apuntando cosas. Total. Ya también hemos hablado de esto del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Creo que hicimos, si no recuerdo mal, 2 episodios del podcast para hablar justamente del patrimonio, ¿no? De Sí, la UNESCO. uno hablamos de los lugares concretos que son patrimonio de la humanidad en Japón y en otro hicimos un episodio del patrimonio cultural inmaterial. Evidentemente, lo que decimos siempre, si vais a la web japonismo.com, tenemos un artículo sobre el patrimonio de la humanidad de la UNESCO en Japón, tanto los lugares como el cultural.
y está actualizadísimo. Con el podcast, claro. pues pasa que si tú lo grabas y años más tarde, pues la UNESCO añade sitios o añade, pues como esto, ¿no? La producción de sake con el mojo koji, pues llega un momento en el que dices, oh, os falta esto. No, claro, es que El está hecho de episodio antes. original ya no estará actualizado, pero por eso estamos haciendo justamente este episodio. No porque nos apetece también beber un poquito de sake mientras Eso grabamos no, el podcast. apenas. Eso es, bueno, pues obligación casi, ¿no? Pero bueno, justamente en ese patrimonio cultural inmaterial, pues había festivales, ¿no? Danzas, un montón de tradiciones orales, luego cosas de artesanía y también técnicas que se transmiten de generación en generación, ¿no? Como que la UNESCO ahí pone mucho el foco. Y como curiosidad, también decir que Japón es básicamente el segundo país con mayor número de patrimonio cultural inmaterial. Si no recuerdo mal, tras China, ¿no? China es el primero, Japón sería el segundo. Entonces hoy nos hacía ilusión realmente celebrar esta inclusión del sake en la lista. Sobre todo porque, claro, esta tradición de el hacer sake de esta manera, que bueno, lo contamos en ese episodio, sí, pero haremos un pequeño resumencito aquí, ha tenido muchísima importancia en las costumbres sociales y en eventos culturales japoneses, rituales, festivales, desde hace muchísimo tiempo. A nosotros sabéis que nos molesta mucho cuando cualquier cosa japonesa se le pone el adjetivo calificativo de milenario, pero es verdad que la producción de alcohol con arroz, ¿no? Y que prácticamente no ha cambiado a lo largo de... Evidentemente se ha modernizado un poco y demás, pero que sigue siendo muy parecido a como se hacía originalmente. Esto sí que es algo que se lleva haciendo en Japón desde tiempo inmemorial. Exacto, realmente la elaboración del sake está muy relacionada, muy arraigada en la cultura japonesa, en todo, ¿no? Ya hablamos de cómo se hace, cómo se elabora el sake. Si no habéis escuchado ese episodio, os animo a que lo hagáis. Mejor podéis poner este en pausa, escucháis el anterior y volvéis aquí. Y así veis un poquito, entendéis un poco la presencia o la importancia de este mo, ¿no? El koji, sí, el hongo, el koji, que es, bueno, es básico para conseguir alcohol de ese arroz. Sí, porque básicamente con cualquier proceso de fermentación las levaduras lo que hacen es consumir el azúcar, la glucosa que hay en los materiales, las materias primas, y las convierten en alcohol. Pero claro, es que el arroz como tal no tiene glucosa, y lo que hace el hongo koji es convierte el almidón del arroz en azúcar. Eso es. Y entonces, claro, es cuando las levaduras ya sí que pueden actuar. Eso es, entonces, ¿no? claro, hay artesanos que hacen todo este proceso, que supervisan que este hongo crezca en condiciones óptimas, porque evidentemente, como cualquier hongo que luego va a permitir una fermentación y demás, tiene que tener una temperatura adecuada, la humedad muy precisa. Hablábamos de eso, ¿no? Si no recuerdo mal, de la importancia de esas salas en las que se elabora, ¿no? Justamente en las que se trabaja con este hongo koji, que están siempre a una humedad y una temperatura constantes. Hay un control absoluto de entrada y salida de esa sala, ¿no? Este tipo de cosas. Totalmente. Justamente. Y claro, es que además el sake es un regalo sagrado de las deidades. El arroz, ¿no? es uno de estos ingredientes más puros. Lo hemos hablado también, yo creo. Se utiliza, ya hemos dicho, en rituales, en festivales, pero es que se utiliza en bodas, lo utilizan las geishas, el sake también, cuando ¿no? Llega ese momento de formar esa familia dentro de la aprendiz con la geisha ya más experimentada. Y luego es la bebida. Yo recuerdo, por ejemplo, mira, me acuerdo perfectamente, me marcó mucho, claro, y también era muy joven, era la primera vez que, bueno, no, el segundo año que estaba en Japón, cuando fui a ver el Festival de la Lucha a las afueras de Himeji, el Nada no Kenka Matsuri, recuerdo que todos los participantes compartían botellitas de sake, ¿no? Se iban sirviendo los unos a los otros. Había una... no sé, un sentido de comunidad muy, muy grande, y era realmente, bueno, también porque hacía frío y los pobres iban ahí desnudos, ¿no? Con el taparrabos, entonces pues el sake también ayuda a entrar en calor, ¿no? Supongo, pero realmente había como un sentido de compartir ese sake con la comunidad, ¿no? Con todos. Y mira que el sake no es la bebida
más popular de Japón en la actualidad. No. Ese honor le corresponde a la cerveza, pero lo que sí que es cierto es que cuando hay este tipo de encuentros donde hay incluso deidades por ahí y se hacen cosas para honrar a estas deidades, Siempre. cuando se quiere que la comunidad participe y sea una, no se utiliza cerveza, no se utiliza whisky japonés, no se utiliza Cierto. sochu, se utiliza sake. Cierto, totalmente, ¿no? Quizá también está al final relacionado el propio proceso de producción del sake, a pesar de que lógicamente, se han modernizado ciertos procesos, sigue teniendo ese puntito artesanal, ¿no? Sigue habiendo los expertos, de alguna manera, en la elaboración del sake, que están controlando día y noche casi cómo está, ¿no? Cómo está, van decidiendo... Los toji. Exactamente. Que es el maestro, digamos, y el que se encarga el de maestro todo, saquero. el jefe. El jefe. Y además, algo que también valora mucho la UNESCO y que también vemos mucho en el mundo del sake es el tema del aprendizaje, ¿no? De que eso que antes decíamos, que se valora las técnicas o conocimientos que pasan de generación en generación, en el caso de la elaboración del sake vemos también una comunidad muy importante de maestros justamente que pasan sus conocimientos a los jóvenes, ¿no? Que van subiendo y se van interesando también por este mundo, ¿no? Y al final a pesar de las moderneces que pueda haber, no es algo que puedas hacer solo con una máquina, ¿no? El sake tiene ese punto artesanal y que son unos conocimientos que tienen que pasar, ¿no? Y están siendo pasados de generación en generación, ¿no? Y eso yo creo que es la parte más valorada por la UNESCO, ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho, la UNESCO lo que destaca es eso, la pericia de los toji, que esto, ¿no? Lo que decíamos, estos maestros que son los más importantes, los jefes, por así decirlo, que producen todo esto, pero también los artesanos, que en este caso se llaman kurabito, que están por debajo del toji, que utilizan este hongo para elaborar el sake, el hongo koji. Y además esto, pues claro, tienes una serie de aprendizajes, como decimos, que se han transmitido a lo largo de muchas generaciones, porque además, porque este hongo es nativo de Japón. Entonces, claro, el producir alcohol no es algo exclusivo de Japón, ¿cierto? Evidentemente. Cualquier cultura... ¿Qué tiene el ser humano no que lo sé, siempre ha buscado ahí el alcohol? Pero es curioso esto, ¿no? El ser humano, ya desde tiempos incluso prehistóricos, lo de hacer alcohol con cualquier tipo de ingrediente que tengas es algo terrible, tremendo. Está muy rico, ¿no? A veces ha causado seguramente más problemas que otra cosa, ¿no? Sí. Más guerras y conflictos. Todo, por favor, con moderación. Con moderación. Nosotros estamos aquí bromeando con esto. Ahora voy a poner un poquito serio, pero evidentemente hablamos de con moderación y para disfrutar justamente de estas elaboraciones. Exacto. ¿No? Lo que tiene el hongo koji es que, claro, está adaptado un poco al propio país, a lo que es el clima, lo que es el paso de las estaciones. Sí. Entonces, claro, lo utilizas y creas unos alcoholes que dices, hacer alcohol, lo que decíamos, no es extraño, es normal, pero hacerlo de esta manera sí que es utilizar cosas que son muy específicas de dónde vives y de cuál es tu territorio. Y claro, eso es algo importante porque conecta con ese pasado del país. Totalmente. Lo curioso es que en esta lista, ¿no? En esta designación de la UNESCO, no solo aparece el sake. Sí es verdad que el sake es lo que se destaca, ¿no? Conocimientos y habilidades tradicionales de la elaboración del sake con el hongo koji. Pero claro, eso es lo que se destaca. Hay más cosas que se hacen con hongo koji. Exactamente. Por ejemplo, pues el shochu, la awamori o hasta el mirin, porque básicamente en la elaboración de estos tres productos se usan las mismas técnicas, esos conocimientos y habilidades que menciona, ¿no? La UNESCO son exactamente los mismos que en el sake, ¿no? Vamos, para la elaboración se de todo tuvieron esto. que pegar una buena fiesta los de la UNESCO, ¿no? Venga, un poco de shochu, un poco de sake. El tema de dices, vale, yo entiendo que pones el nombre del sake porque básicamente es la bebida más conocida. La más conocida, ¿no? Dentro Quizás de la si hablamos categoría, del shochu, awamori o mirin. Mirin a lo mejor pues para los Para cocinillas. los que sois cocinillas, sí. Exacto, si nos puede, ¿no? Pero si no, dices, sake. ¿eh? Pero que sepamos justamente
shochu, awamori y mirin también están dentro de este paraguas. Qué bueno. Pero vamos a profundizar un poquito más, Laura, porque vamos a ver cuáles son las técnicas, ¿no? Esos conocimientos y habilidades tradicionales que destaca la UNESCO, porque a veces creo que es interesante llegar hasta... Reflexionar un poquito sobre eso, ¿no? Claro, y hablar un poco de qué es lo que valora exactamente la UNESCO a la hora de establecer esto como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Vale, pues mira, primero dice las habilidades para procesar las materias primas. Esta es una de las cosas que destaca la UNESCO. ¿Qué significa esto? Lo que pasa es que con esto es que podemos meter de patrimonio cultural Todo. inmaterial cualquier cosa, ¿no? Bueno, al final, porque habilidad para procesar materias primas, en fin, ¿no? Sí, menos mal, claro, que luego hay más cosas que las iremos hablando, pero bueno. Claro, pero aquí entra, ¿no? Que dice, realmente el sake se elabora básicamente con arroz y agua. Esos son los ingredientes principales del sake. Gracias a justamente la habilidad para procesar estos dos elementos, no hay al final con mucho el más. hongo koji. Ahora, claro, lógicamente luego veremos y ya, ¿no? Básicamente, pues oye, conseguimos justamente un producto de altísima calidad, ¿no? ¿Cómo se trabaja el arroz? Bueno, Exacto. Aquí esto lo comentamos justamente en el episodio de cómo se elabora el sake. Exacto, hay que lavarlo primero, luego se pone en remojo para que absorba la cantidad adecuada de agua y luego se cuece al vapor de nuevo, ajustando el contenido de agua de forma precisa, porque si no, o sea, si ya empiezas con un arroz que no está en el punto óptimo, porque o bien el arroz no es bueno, o bien te has pasado con el agua, o bien lo has dejado más tiempo del que necesita, todo esto ya hace... Precisamente, a veces, ayer lo hablaba, recuerdo, con el chef de un restaurante en el que estuvimos comiendo, algo que probamos que tenía ciertas connotaciones japonesas también, Sí. y le decía luego, ¿no? Por las redes sociales, digo, cuando haces un producto que en apariencia es sencillo, porque son pocos ingredientes, si no lo haces todo a la perfección, es muy fácil que se note que está mal. Lógicamente. Porque hay veces que cuando pones, yo qué sé, pones salsas o pones cosas, o tienes mucho componente, amagas un poco, ¿no? Escondes puedes un poquito esconder ahí. un poco ciertas imperfecciones que pueda Sí. haber, ¿no? En este caso, claro, tienes agua y tienes arroz. Y eso es con lo que empiezas. Si Tiene el que arroz ser- empieza mal, el resultado final, ese sake, va a ser malo. Tiene que ser primero todo de gran calidad. Claro. El arroz tiene que ser de gran calidad y el agua tiene que ser de gran calidad, ¿no? Muy pura, exacto, con la Manantiales, cantidad de exacto. minerales apropiada, Eso etcétera. es, ¿no? Entonces, primero partimos, lógicamente, de ingredientes de gran calidad, pero es que luego, ¿cómo tratas, ¿no? Esas habilidades justamente para tratar estos ingredientes de gran calidad es básico por lo que tú dices, porque si no, es que no hay más. O sea, si te lo cargas, no lo puedes No se puede tapar arreglar, con, no. Y claro, tirarías todo ese arroz, que es una materia prima que al final es cara, Eso, tirarías todo eso a la basura y ese año la bodega no produciría sake. Y claro, imagínate. Imagínate, ¿no? El destrozo. Pero claro, luego están de esto las habilidades para hacer koji. Lógicamente, es decir, tú decíamos, el sake se elabora básicamente con agua y arroz, ¿no? Y tú has hecho la mención, bueno, y el hongo koji, ¿no? Pues justamente es el segundo punto que destaca la UNESCO, ¿no? Al final es cómo también elaboramos este koji. Claro, todo el proceso, esto también lo hablamos, recuerdo, cuando Claro. estuvimos haciendo el japonesamente del sake, recordad que siempre vamos a tener esa elaboración del koji con el arroz cocido. Ya cocido, exacto. Hay que esparcir las esporas de este hongo sobre ese arroz que ya se ha cocinado al vapor y dejando que se multiplique Exactamente. el hongo hasta que cubra toda la superficie del arroz y vaya penetrando, ¿no? Para llegar a estar en todo el arroz. Y claro, estas bacterias del hongo koji, lo que decíamos, descomponen el almidón del arroz en azúcar, ¿no? Por eso también tiene que ser un arroz especial, que también Sí, es lo que decíamos. Es un arroz que tiene el almidón en el núcleo. Exacto, no Normalmente por toda el cubierta. arroz normal para comer tiene el almidón en las capas exteriores. Lo que pasa es que, claro, pensad que en Esas capas exteriores tienen además impurezas y tienen se otras lavan, cosas. Claro. además se les quita, ¿no? Todo esto hablamos ya, quitas ahí partes, con lo cual necesitas que el almidón esté en el núcleo. Es un arroz concreto y específico. Exacto. ¿no? Y claro, esta elaboración del arroz koji, que es el arroz resultante después de haber estado cocido, de espolvorear este hongo koji, es también
algo crucial a la hora de Totalmente, determinar claro. la calidad del sake, porque es lo que decíamos, ¿no? Este hongo koji tiene que tener las condiciones de temperatura y de humedad precisas, pues eso, cada bodega tiene su propio hongo koji, ¿no? No utilizan todos un único hongo koji, sino Ujú. que cada uno, porque además siempre decimos, Japón es un país mucho más grande de lo que parece y que cubre zonas climáticas muy diferentes. Total. Entonces, y se produce sake por todo el país. No puedes utilizar un mismo hongo en zonas que van a tener, o sea, un poco más frías o que van a tener un poco más de humedad o A menos. pesar de ese control que tú tienes de la sala, ¿no? Pero hay Exacto. muchas cosas que luego van a afectar O de la al propia resultado. altitud de la bodega, ¿no? Es que son Totalmente. muchísimas cosas. Y Ahí esto es, entra... Ah, perdón, dime, no, dime. iba a decir que, claro, aquí entra, supongo que también es lo que ibas a decir tú, la parte además muy profesional y muy Artesanal. artesanal de este Totalmente. maestro, Sí. el Toji, que observa el estado de este hongo y de cómo va progresando a medida que va, pues va entrando en el arroz, ¿no? Y Ujú. va convirtiendo ese almidón en azúcar y controlan de manera manual y muy visual ese crecimiento del hongo. Y ahí viene también la formación de las nuevas Porque generaciones, ¿no? tienes que saber Justamente. cuándo ha llegado al punto óptimo Y de hay... transformar almidón en Exacto. azúcar. Ni un poco antes, ni un poco Y después. hay cosas que no las puedes poner por escrito, ¿no? Esto es como cuando tú pides una receta a tu madre, a tu abuela, y te dice, cuando te pida más agua, le pones más agua, ¿no? Que eso es como algo muy típico. Y tú dices, ¿cómo que me va a llamar por teléfono, me va a mandar un mensaje, me va a decir, Pero ponme más agua? esto es algo, Es lo mismo, ¿no? esto es algo que enraiza mucho también con cómo se aprenden ciertas cosas a la manera Exactamente. tradicional. En general, no solo en Japón, aunque en Japón está muy extendido, sino también estas cosas tradicionales, como dices tú, ¿no? De la Como cierta cocina, observación. que no es un aprendizaje de escuela, Mm, de medidas concretas, sino de un maestro mm. que te lo enseña estando contigo y primero lo hace él y tú miras y te vas dando cuenta, vas absorbiendo ese conocimiento porque lo vas viendo, ¿no? Y dices, vale, lo ha hecho en este momento porque estaba así. Y al día siguiente, si a lo mejor han cambiado las condiciones un poco, lo va a hacer Eso, en otro momento diferente y tú eso. también lo vas a ver y al cabo de un tiempo, evidentemente lleva su tiempo este Ujú. aprendizaje, pero vas a tener esa base de datos en tu cabeza en el que vas a ser capaz de replicar todo aquello que el maestro sabía, convirtiéndote tú en el siguiente Es que ese maestro. es el punto, ¿no? Entonces hay cosas que no puedes simplemente escribir y decir, se hace de esta manera y ya está. No, porque hay muchos puntos que pueden afectar al resultado final, ¿no? Y eso creo que es una de las cosas que también valora mucho la UNESCO, ¿no? Justamente ese traspaso de conocimiento, ¿no? De Totalmente. generación en generación. No sé si quieres hablar brevemente del hongo koji. No recuerdo si estuvimos, yo creo que sí que estuvimos hablando del hongo, pero Bueno, sí, el básicamente... Aspergillus oryzae. Sí, yo nunca me atrevo a decir el nombre, ¿no? Yo creo que es la base de la cocina japonesa, ¿no? Al final es uno de las patas que dan sabor a la cocina japonesa y básico para la fermentación, ¿no? Totalmente. Muy utilizado en muchos casos para esos procesos de fermentación, ¿no? Bueno, es que claro, un cultivo con el hongo koji se utiliza para elaborar bebidas o comidas, pero que a partir de legumbres y de cereales, aparte de todo esto del sake que estamos diciendo, porque por ejemplo, Sake, shochu, el sí. miso Ujú. se hace con hongo koji también. Sí, La salsa de soja se sí. hace con hongo koji. El amasake, ¿no? Que es Mm, esta bebida que aunque lleve la palabra sake, es una bebida sin alcohol bastante también usada en rituales y mm. festivales y demás. Es muy, muy importante. También se dice, ¿no? O a veces cuando hablas de hongo tal, esto yo creo que ya ha cambiado un poco, ¿no? Pero a veces a la gente le asusta un poco. Al final siempre Bueno, te porque dicen parece que se ha puesto que malo está malo, ¿no? Lo porque típico de que te sale encuentras algo en la nevera que se te ha olvidado que tenías en la nevera y ya está todo mohoso. Exacto. No Eh, es un moho malo en este sentido mientras esté controlado y exactamente. lo uses, pues bueno, pues eso, De hecho, en el punto se correcto. dice que hasta es bueno para la salud realmente, ¿no? Bueno, claro, porque descompone ciertas cosas, Mm, ciertos componentes es del bueno para el ingrediente tracto original intestinal y y al demás. final ayuda a la fermentación. Y en Sí, Japón, por ejemplo, pues son muy aficionados a los productos fermentados y bueno, en gran parte de Asia Oriental sí. y se conoce desde hace ya tiempo
que estos productos fermentados son muy buenos, son muy buenos. probióticos, ¿no? Creo, o algo Sí, así. sí, vas bien, vas bien. Otra de las habilidades que destaca la UNESCO es el control de la fermentación, justamente, ¿no? De lo que estábamos hablando. El proceso de fermentación alcohólica en Japón se llama moromi, la elaboración del moromi. El moromi, De la fermentación alcohólica en este caso. en este caso, el bueno, sake. sí. El moromi básicamente es cuando hemos preparado, ¿no?, nuestro hongo koji, añadimos ahí el arroz que hemos cocido al vapor, una parte, agua y la levadura, para que esa levadura vaya haciendo su función con el almidón y consigamos ahí los azúcares para conseguir el alcohol, Bueno, ¿no? los azúcares No, los la ha levadura conseguido es... el hongo koji. Exacto. La La levadura- levadura trabaja para conseguir el alcohol. El alcohol, ¿no?, con los efectivamente. azúcares, eso es. Entonces, claro, los maestros estos de sake, tanto el toji como los Todos, asociados que están por debajo, lo que tienen que hacer de nuevo es observar atentamente el estado de esa mezcla que hemos hecho, que ya tiene cómo la huele levadura. el moromi. Huele que apesta, ¿Cómo efectivamente. huele? Es un olor a fermentación muy, muy, muy fuerte. Exacto, y decíamos en aquel episodio del sake que se hace una cosa que se llama la fermentación paralela múltiple, porque se fermentan como en 3 fases. Y es un método en el que la sacarificación y la fermentación ocurren al mismo tiempo. Y esto permite obtener una mayor graduación alcohólica que otras bebidas alcohólicas fermentadas, como pueden ser el vino o la cerveza, que no tienen esta fermentación paralela múltiple, en 3 en el caso del sake, que en el sake sí lo tiene. Y claro, esto también es muy importante porque también es muy manual, o más bien visual. Si no sabes, no tienes el conocimiento, una máquina pues a lo mejor no va a ser tan precisa, porque dices, ¿cómo lo sé? ¿No? Tendrías que tomar muestras, estudiarlas, pero a lo mejor cuando obtienes el resultado de esa muestra ya ha pasado tiempo suficiente y ya se te ha estropeado, ¿no? Es decir, tiene que estar en el punto Además, justo. es que cuando veis a esos trabajadores, ¿no?, de bodegas de sake elaborar, están siempre pues dando vueltas al moromi para ver la textura, para ver si se han descompuesto, ¿no?, ya un poco todos esos ingredientes, ver que la textura, la consistencia sea lo espesa que se busca, ¿no? Hay como una serie de puntos que tienen que tener ahí en la cabeza. Claro, es que al final el moromi, que no se utiliza solamente en la producción de sake, porque al final, como hemos dicho, con el hongo koji se hace soja, se hace miso y otras cosas. Sí. Se producen, las materias primas se transforman en sólidos blandos, ¿no? Es un momento en el que los ingredientes se descomponen, pero no penséis que se descomponen como algo que se estropea, ¿eh? Se descomponen, pues dejan de tener ese estado sólido y alcanzan esa consistencia más espesa que tú decías. Eso es. ¿no? Entonces ya están listos porque están más integrados. Eso es. Luego también la UNESCO, otra de las cosas que destaca o que valora, es básicamente, que está muy relacionado con todo esto, es el esfuerzo humano, ¿no? El esfuerzo que hacen activamente las bodegas de sake en, por un lado, mantener el punto, ¿no?, artesanal de la elaboración del sake, y otro también el pasar toda esa información de generación en generación, ¿no? Pero además también valora otras cosas como, bueno, pues por ejemplo, la protección del medio ambiente, ¿no? En un momento donde es lógico, todos hablamos al final de sostenibilidad, pues también la UNESCO pone el foco en esto, ¿no? Decíamos antes que el sake se elabora con agua y arroz, y decíamos tiene que ser de gran calidad, pues lógicamente en los lugares donde hay bodegas de sake son los primeros interesados en que el agua y el arroz se puedan mantener, ¿no?, que sigan siendo de gran calidad. Con lo cual van a trabajar con esa sostenibilidad o esa seguridad alimentaria, ¿no? Van a cuidar mucho de esos recursos naturales, por lo que les interesa, ¿no?, realmente. Totalmente. Otra cosa que también valora la UNESCO es la promoción de la igualdad de género, porque no hay restricciones para los toji o los kurabito, ¿no?, los maestros de sake o los que trabajan por debajo de este maestro del sake, porque pueden ser tanto hombres como mujeres. Lo que pasa que esto a mí me hace mucha gracia, y yo ya siento aquí meter estas cuñas, porque claro, hay algunos lugares sagrados en Japón que, por ejemplo, tienen ciertas restricciones desde hace siglos. No, las mujeres no pueden entrar. Las mujeres no pueden pasar y son patrimonio de la humanidad. Sí. Y la gente
lo ha criticado, ¿no? Sí. Señores de la UNESCO, ¿cómo pueden dar una certificación de patrimonio de la humanidad cuando está marcado que no se puede? A lo mejor te dicen, bueno, es que es una restricción centenaria, pero tú si quieres puedes pasar, nadie te lo va a prohibir, solamente te van a mirar mal. Sí, Pero claro. puedes entrar igualmente, ¿no? Pero claro, a mí esto me resulta un poco, o sea, que se llenen un poco la boca diciendo que se promueve la igualdad de género cuando en otras cosas... Lo tienen que decir un poco, lo tienen que decir, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Yo soy Y muy... más tú siendo mujer, No, además. y soy muy vocal en esto. Y de hecho, la última vez que estuve en la prefectura de Nara, me levanté muy temprano para intentar ir al inicio de la ruta Umine, donde hay un cartel en el que dice que a partir de este punto las mujeres no pueden acceder, ¿no? Porque este es un lugar sagrado. Y dices, ¿y qué pasa? ¿No? Porque sea sagrado. También disfruté mucho de la visita a un templo, justamente el Khorasan de las mujeres, ¿no? En el que siempre se ha permitido el acceso de las mujeres cuando pues, en el Monte Koya, por ejemplo, en Khorasan no se permitía el acceso a mujeres. En fin, hay como un montón de sitios y dices, pues ya, ¿no? Estamos en el siglo XXI, a mí lo siento, pero No, estas y si cosas ya me molestan. desde hace muchos siglos hay templos que sí que lo permitían, es que realmente Es que es no es absurdo. algo tradicional, No. porque si no, ninguno lo hubiera permitido. Entonces, Y pues es- bueno, hay ciertas cosas que creo que Pero bueno, merecen irse nos cambiando. vamos, Sí, sigamos volvemos al con saque. esfuerzos. Otro esfuerzo, aparte de esa sostenibilidad, la igualdad de género, pues es la cohesión social. Sí, bueno, esto lo el habías tema de hablado tú comunidad, antes un ¿no? poco, Al final. exacto. Para la elaboración del sake, lógicamente, no es solo la gente que trabaja en la bodega de sake. Justamente necesitamos de la colaboración de muchas otras personas, ¿no? Ya sean, pues, por ejemplo, los agricultores que están cultivando el arroz, ¿no? Y que están trabajando para dar a esa bodega de sake un arroz de máxima calidad. Sí, a mí ¿no? esto me parece también otra cosa para rellenar un poco el expediente, sinceramente, porque cualquier Eso es cosa... negocio, ¿no? Al final. Tú lo que bueno, buscas es vender. Para totalmente. vender, pues tendrás que dar una y buena no solo calidad. eso, sino cualquier otra cosa que produzcas, a no ser que sea directamente, ¿no? De, por ejemplo, pues que tú compres el arroz y que vaya del campo a tu casa. Mm. O sea, cualquier otra cosa que tenga un proceso intermedio, vas a tener suministradores de esas materias primas o de lo que sea, ¿no? Entonces realmente esto se puede aplicar a cualquier cosa. Totalmente. A Pero cualquier bueno, cosa. sé Es que como estás... nosotros. Japonismo es patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Nuestro proveedor es el proveedor de hosting. Nuestro proveedor es la empresa de la luz que nos da electricidad para tener los ordenadores conectados. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, pero no, con el proveedor de la luz o de internet no nos llevamos muy bien. Entonces ahí no hay cohesión No, social. ¿eh? con el de hosting sí, con el de internet no. Sí, con el de hosting sí. He dicho el de internet y el de la Pero luz. sabes, demás. al final, claro, las bodegas de sake pagan a esos agricultores Claro, y ahí no es deja negocio, de ser es negocio. el cultivo más popular, ¿no? De la agricultura Ya sé que japonesa, estás el arroz. siendo un poquito abogado del diablo aquí. Un poco, ¿no? sí, porque Poniendo yo creo un que poco... merece la pena hacer ciertas reflexiones, que a veces pues hay mucho humo en ciertos aspectos. No, yo estoy de estos. leyendo aquí lo destacado en la sí, que página sí. web, en la UNESCO. Otro esfuerzo que a ver si te gusta o no, A pero ver. que valora la UNESCO es justamente el uso eficiente de los recursos. ¿Qué significa eso? Que no se tira nada en el proceso de elaboración del sake, hasta lo que se llama como el pastel de sake, no sé cómo se traduce en castellano, que es un poco esa parte restante, cuando estamos con el moromi, el puré, ¿no? Que queda restante cuando ya hemos filtrado. Pues eso se usa también, tiene usos gastronómicos. Entonces, claro, destaca eso de, ostras, no se tira nada realmente y se reutilizan hasta partes que se deberían desechar. Pero bueno, aquí es ¿no? interesante, por ejemplo, quizá no tanto a lo mejor el pastel de sake, o sí, pero sobre todo de esos restos que quedan que se utiliza para hacer mirin. Por ejemplo. ¿no? Es decir, no es, vamos a hacer mirin desde cero, sino que en el propio proceso del sake, algunos de esos subproductos generan el mirin. Y entonces, como ya generan, lo curioso es que la propia gastronomía se ha adaptado a usar uno de esos subproductos para no tirarlo. Entonces aquí esto sí que me parece interesante. Sí, pero hasta es eso, ¿eh? Los pasteles de sake lo hemos visto Sí, usado alguna vez que otra. bastante. Entonces, pues bueno, no sé. Al final
es un poco volver a la sostenibilidad, ¿no? Y volver al ser respetuoso con el medio ambiente, de intentar primero cuidar de los recursos naturales y luego evitar Mm. pues tirar cosas, ¿no? Al final gastar mucho de algo y no reaprovecharlo, ¿no? Esto creo que es, bueno, sí que es destacable porque en el proceso de elaboración del sake, al final se intenta aprovechar todo, ¿no? Totalmente. Y se intenta, pues como decíamos antes, cuidar del medio ambiente porque evidentemente lo necesitamos y no tendríamos sake de mala calidad, ¿no? Ahora me Eh, pregunto yo si patrimonio cultural inmaterial de la humanidad también está el cerdo ibérico español. pues no lo Porque es sé, súper sostenible, mantienes pues habría los que campos mirarlo. de bellotas, aprovechas todo. Pues lo acabo de mirar, Laura, y lleva varios años intentando ser lo que es la producción del jamón ibérico, patrimonio cultural inmaterial, pero todavía no lo han certificado y me Tienen parece que venderlo un fatal. poquito como esto, sostenibilidad, igualdad de género, todo esto igual, pero lo tienen que poner en, ¿no? Bien, con los puntitos bien claros y así Exactamente. seguro que se consigue, ¿no? Otro tema que destaca la UNESCO es bueno, un poco lo que hemos hablado al inicio, su importancia en la cultura japonesa, lo arraigado, ¿no? Que está el sake en la cultura japonesa. Exacto, Ya desde hemos hace dicho. muchísimos siglos. Eso es, ¿no? Hemos dicho que tiene un papel básico, esencial, casi, no sé, de protagonista en muchos eventos sociales y culturales, ¿no? En Bueno, muchos es que, ritos, muchas claro, pero es que, por celebraciones. ejemplo, si vais a santuarios Mm. japoneses, ¿no? Especialmente en los Inari, se ven mucho, pero da lo mismo que sean grandes como Fushiminari, ¿no? Pero en muchos Sí, pero santuarios Inari Fushiminari, por pequeñitos, ejemplo, es que vais a muchos ver botellas de japonistas sake, seguro que han ido o van seguro, a ir, ¿no? totalmente, y vais a ver un montón de botellas de sake siempre como ofrenda a las deidades, precisamente porque el sake se elaboraba con arroz, ¿no? Que era en tiempos un cultivo que era tan puro que era suficientemente bueno como para ser ofrendado a las deidades. También porque entonces era caro y era Era poco, moneda, ¿no? De claro, era la cambio. propia moneda Mm. y no estaba tan extendido. Entonces eso, era con lo que se pagaba, ¿no? Siempre decimos, los estipendios en arroz Eso que es. se pagaba a los samuráis como sueldo. De hecho, una de las... Ah, Es curioso, perdón. ¿no? Lo de el salario que se hablaba en la época de los romanos es porque se pagaba en sal, porque era perfecto para conservar los alimentos. En En este Japón es caso se el pagaba arrozario. el arrozario, El efectivamente. arrozario, el arrozario. ¿Eh? Ay, ¿qué iba? Ah, sí, iba relacionado con esto, justamente una imagen de prosperidad económica en Japón es la de los sacos de arroz, Total. ¿no? Esos sacos de arroz, claro, eso es dinero al Y, final, hombre, ¿no? es que si tiene sacos de arroz es porque tiene Hay dinerete. dinerete. Luego tú has mencionado al inicio el ritual, el Sansankudo, Sí, el no ritual. le he puesto nombre porque digo, luego lo vamos a hablar un poquito más. Pues es el ritual de las bodas, ¿no? En el que la pareja intercambia las copitas de Tres sake, ¿no? copitas, tres Exactamente, y hacen los platitos de sorbitos sake. ahí intercambiando. Y esto es la unión de esas dos personas que no están relacionadas a formar una nueva familia. De ahí que sea el mismo ritual que El que yo se decía es de hace. las geishas. Eso es, cuando una chica se convierte en maiko, pues básicamente tienen este mismo ritual porque simboliza de alguna manera su unión a esa nueva familia, ¿no? Es decir, el sake lo que hace es, en este caso, formar esa nueva Formar unión. vínculos. Exacto, es tremendo, ¿no? Luego lo vamos a ver en muchos rituales sintoístas. Cuando, por ejemplo, hay una nueva construcción, pues es típico invitar al sacerdote, ¿no? Del santuario que esté Cercano, más supongo, cercano, sí. lo que sea, y hay una ofrenda de sake a las deidades para como pedirles que todo vaya bien, ¿no? Que la construcción se realice Esto, por correctamente. ejemplo, se puede ver, a ver, ocurre en un momento, entonces tienes que estar en el momento justo, en el punto preciso. Pero, por ejemplo, a veces vais paseando por calles japonesas donde hay solares vacíos que se va a construir una casa y al principio del todo, cuando todavía no se ha empezado ni a trabajar, a Sí, veces se puede ver que está delimitado y que se le han puesto, ¿no? Unos papeles shide y sí, esto, sintoístas, precisamente para las deidades. Pues antes de eso ha habido un sacerdote que lo ha estado bendiciendo, por eso así decirlo, y es. se ha hecho su ofrenda. Pero yo recuerdo, por ejemplo, también cuando en la estación de Shinagawa, en Tokio, empezaron las obras de lo que sería
lo que va a ser la estación del tren de levitación magnética, que bueno, pues esto yo para meter un fan with trains, aquí Fanway como Train, puedo, ya, pues venga. había fotos de la ceremonia de comienzo de las obras Eso y es. claro, dices, estamos en un túnel que se ha construido, ¿no? Se van a empezar las obras para hacer una infraestructura de trenes que van a ir a 505 kilómetros por hora, tal y cual, y de repente ves a ese señor monje del santuario con su ataviado a la manera tradicional y están haciendo esa ceremonia sintoísta y hay sake ofrendado a las deidades para que todo vaya bien. Debe ser que el sake no le gustó mucho y por eso se ha retrasado un poco o que a lo mejor quieren más sake. Podría ser que quisieran pasar, que espera, que te pongo un poquito más, Ponme, Luis, que ponme. tienes el vasito vacío. Básicamente, al final ya hemos visto, el sake está súper arraigado en la sociedad japonesa, es básico en festivales, en rituales, en celebraciones, en hitos muy importantes en la vida, como al final una boda, ¿no? Un matrimonio, en fin. Con lo cual tiene sentido, ¿no? Pero como hemos dicho al inicio, no es solo sake. Aquí, No es en solo este sake. conocimientos y técnicas tradicionales de elaboración del sake con koji en Japón, en esta designación no solo entra el sake, sino que entran también otras cosas. Sobre todo porque lo que decíamos, al final hay técnicas que son más o menos comunes, el hecho de utilizar este hongo koji, pero dependen, algunas han ido variando según la geografía y el clima de Japón. Entonces tenemos por un lado el sake, que es el genérico, pero por ejemplo tenemos sochu y aguamori, que son licores destilados. Mm. Y luego tenemos el propio mirin que decíamos, que es una especie de sake dulce que se utiliza en En cocina. cocina, exactamente. Del sake ya hemos hablado un montón, así que yo Sí. creo que no hace falta quizá decir mucho más. No, pero podemos hablar una pizquita del sochu y el aguamori. Vale, pues hablemos un poquito del shochu y el awamori. El shochu es típico de Kyushu, de la isla de Kyushu, es decir, si viajáis por Kyushu os lo vais a encontrar de manera muy fácil. Y el awamori es típico de Okinawa. Es un tipo de shochu, pero básicamente se diferencia así de manera muy rápida porque para la elaboración del awamori se usa exclusivamente arroz tailandés. De Un grano arroz, largo, sí. exacto, largo tailandés, ¿vale? En cambio el shochu Aquí no. se nota que Okinawa está bastante alejado de lo que es el resto de Japón y que Sí. siempre tuvo mucha relación también con todo el sudeste asiático, Sí, claro. totalmente. En este caso son, como tú decías antes, bebidas alcohólicas destiladas, ¿no? Hay un proceso ahí de destilación. El shochu, hemos dicho, el awamori usa el grano este de arroz largo tailandés, mientras que el shochu suele usar ingredientes pues, como la batata o la cebada, ¿no? Especialmente el de batata es el más popular. A veces también hay shochu de arroz, pero en este caso entra destilación, el proceso de destilación al final. Exacto. Lo curioso es que el sochu moderno, ¿no? Se divide en dos tipos porque se utiliza destilación tradicional en olla o se Mm. utiliza destilación continua, que se desarrolló en el siglo XIX, que es una destilación que a veces también se utiliza en algunos whiskies, no en la mayoría, pero sí en algunos. Y lo curioso además es que cuando el sochu de destilación en olla utiliza koji, este hongo koji, pero es normalmente un koji negro o blanco en lugar del koji amarillo que se utiliza en el Pero sake claro, normal. es koji al Es final, koji, ¿no? Con sí, lo sí, cual sí, hay sí. ciertas técnicas que son similares al nihonshu, al sake, que también aplican al final a ese proceso de elaboración del shoyu. El proceso más o menos es parecido, ¿no? En el caso del sochu, porque es eso, mezclar arroz cocido al vapor con el hongo koji, que dices, vale, aquí estamos en el mismo punto, luego combinarlo con agua y levadura, dices, Mm, vale, de momento, pero luego se agregan, pues, la batata, por batata ejemplo, especialmente, que sí. oxida al vapor y triturada, y se agrega más agua para hacer esa fermentación que dura unas 2 semanas y se obtiene un moromi, lo que pasa que en este caso ese moromi también tiene batata, que se Ahí destila una está. vez para conseguir Ujú. el sochu de destilación única, por así decirlo. Entonces, claro, esto ya es un proceso adicional que pasamos de una bebida fermentada a una bebida destilada con Destilada. mayor graduación alcohólica. Ahí está. El mejor shochu para mí,
pues el de Satsuma, es decir, el actual Kagoshima. Toda esa zona es muy rica en producción de batata, El justamente. Satsumaimo. Exacto, Satsumaimo, literalmente patata de Satsuma, es como un moniato, ¿no? El boniato, Batata. sí, boniato, batata. Con lo cual, claro, es lógico que en una zona donde no hay tanto arroz y hay más producción de batata, pues se inventaran esta nueva bebida, ¿no? Un Totalmente. proceso un poquito diferente a lo que sería el sake. Entonces, si vais a toda la isla de Kyushu, pero especialmente Kagoshima, tenéis que probar el Satsuma Shochu, que es así, tiene un aroma dulzón, ¿no? A mí me gusta mucho, ¿eh? Sí. A pesar de que es fuerte, creo que tiene un sabor suave, ¿no? Y precisamente ¿no? porque es fuerte, pues se ha extendido por todo Japón el combinarlo Cierto. con sodas de sabores. Y eso sí que me gusta a mí. Y eso se llama chuhai. Exacto, el chuhai. Yo no sé si los de la UNESCO también dijeron, bueno, el chuhai no lo vamos a meter, pero como lleva sochu por debajo, pues vamos Está a medio echarnos unos metido, ¿no? chupitos de chuhai. Mira, me encanta esto porque entonces cuando en el próximo viaje a Japón me compre un chuhai, el chuhai lo podéis encontrar en los konbini, que alguno de vosotros nos ha enviado a veces fotos diciendo que os pensabais que eran bebidas... Bebidas refrescantes, zumos, pues eso, zumos, ¿no? sodas. O zumos, Exacto. incluso dice, oye, esto es tan fuerte. Porque siempre tiene pues, la soda de una fruta, ¿no? Sabor frutal. Pues bueno, cuando en el próximo viaje me esté tomando el chuhai, voy a decir que estoy celebrando este patrimonio. El patrimonio de la humanidad, sí, por señora. supuestísimo, ¿no? Y bueno, ¿y qué podemos contar del aguamori, Laura? Bueno, el aguamori, como hemos dicho, típico de Okinawa, ¿no? Tiene una historia muy larga, ¿no? Aunque, bueno, hay varias teorías un poco sobre el origen del aguamori. No sé si quieres que te cuente alguna. Sí, o... vamos a contar alguna también porque no está muy claro, ¿no? Los propios historiadores todavía no lo tienen del todo claro, pero podemos contar y así que nuestros japonistas decidan cuáles de estas teorías se creen más. Pues mira, una dice, ¿no?, que a mediados del siglo XVII una, ¿no?, botellita del aguamori fue enviado como tributo del reino de Ryukyu al shogunato Tokugawa, ¿no?, justamente. Y se llamó aguamori un poco para diferenciarlo del shochu, que era típico de la isla de Kyushu, ¿no?, de la región de Kyushu, que claro, en ese momento estaba separado de lo que sería el reino de las Ryukyu, ¿no? Eso puede ser una. Sí, pero esto tampoco nos establece cuál es el origen realmente, porque esto simplemente es decir, sería como el origen del nombre. Del ¿no? nombre, sí. Aunque bueno, hay algunos que dicen, por ejemplo, que el nombre viene de la forma en la que se medía el contenido de alcohol por la cantidad de espuma que se formaba cuando el licor se vertía en un vaso, porque el aguamori, la primera parte del concepto de la palabra agua, significa espuma. Entonces dicen, pues puede ser. Otra teoría dice que el nombre proviene del uso del mijo, que en japonés es conocido como agua, justamente, ¿no?, como ingrediente, y que de ahí. Bueno, en fin, lo que sí sabemos es que al menos la producción de aguamori y estas técnicas tienen más de 600 años de historia y que probablemente, bueno, sin el probablemente, seguro llegaron al final de esos intercambios culturales. Totalmente. Con no solo China, sino al final con todo el sudeste asiático, ¿no?, especialmente en Y de el ahí reino de viene las ese Ryukyu. arroz de grano largo tailandés. Eso y en es. este caso también el koji es negro. Exactamente. Pero bueno, luego pues es lo mismo, básicamente, ¿no? Lo único que tiene una cosa curiosa, el aguamori, es que se añeja una vez que se destila, se envejece y si se añejan durante más de 3 años, se llaman kusu a estos aguamori, que es un término del dialecto de Okinawa. Esto antes quizás se notaba más porque decíamos en el episodio del sake que el sake generalmente es una bebida de temporada. Se produce cuando ¿Cierto? se recolecta el arroz, Sí. se vende todo durante la temporada y hasta que no vuelve a haber arroz al año siguiente no se vuelve otra vez a producir sake. Pero pues cada vez más, también porque el sake es una bebida cada vez más internacional y existe toda esa cultura del envejecimiento de vinos, champáns, whiskies, coñacs, etcétera, pues se está probando a envejecer sake y hay algunas bodegas que sí que ofrecen el koshu, ¿no? Que es curiosamente el sake envejecido. Y fíjate que en japonés estándar es koshu, el sake envejecido,
y en el término del dialecto de Okinawa para hablar del es envejecimiento verdad. del aguamori es kushu. Qué curioso, es Que es verdad. posible que a lo mejor que El el mismo kushu origen. venga del dialecto de Okinawa un poco trasladado Sí. a la manera de hablar de los japoneses de las islas principales. Totalmente, totalmente. A mí lo que me sorprende del awamori es que casi se parece un poco al whisky en la manera de tomarlo. No, en la manera de degustarlo. Ah, vale. No en la elaboración ni el sabor, nada de esto, ¿eh? Solo en la manera de degustarlo, porque hemos tomado awamori, por ejemplo, con agua, tanto agua fría como agua Sí, caliente, con hielo, también. solo, o, como tú decías, mezclado con soda, Sí, ¿no? sí, Por el aguamori es ejemplo. que es verdad que lo hemos tomado de muchas maneras Y el diferentes. whisky también lo puedes tomar con Sí, agua caliente, hielo, solo o sí, mezclado con con agua soda. caliente el whisky ya es un poco En algunos sitios del de norte, viejuners. sí, pero se hace, ¿no? Sí, sí. En el invierno. Bueno, eso lo así como curiosidad, ¿no? Y luego, quizá el otro gran desconocido, entre comillas, que entra dentro de este paraguas, ¿no? De las técnicas con el hongo koji, es el mirin. Sí, quizás, como decíamos antes, si sois cocinillas no resulta tan desconocido porque es uno de estos ingredientes básicos de la despensa para hacer cosas Mm, japonesas, ¿no? Junto con la salsa de soja, el mirin y otros cuantos. Pero lo que sí que es curioso es que muchas veces, claro, tú vas a un supermercado japonés fuera de Japón porque quieres hacer alguna cosita en casa y compras la botella de mirin, pero lo que seguramente los japonistas no saben es que el origen de este mirin es un sake dulce. sí, porque era una bebida alcohólica, básicamente, que también se Es prepara una con... bebida alcohólica. Es una... Pero digo era porque en el Japón moderno se usa como condimento culinario, ¿no? Como tú decías. Pero realmente ya en el siglo XVII hay datos que nos indican que se disfrutaba del mirin como bebida Bueno, alcohólica. no sé si te acuerdas, Laura, que en un restaurante que nos gusta mucho de Madrid, Hugo Chan, Ujú. con una estrella Michelin, un chef maravilloso y que tiene hace una especie de fusión Catalana, con madrileño-catalano-japonesa. lo cual para nosotros es perfecto. Para Yo nosotros es catalana, tú por madrileño, eso. japonismo, pues Es perfecto. perfecto. En una de las veces que fuimos, nos sirvieron una Sí. copa de un mirin envejecido súper especial y que se bebía, porque además era una botella bonita. Ese mirin no era para cocinar, ese No, mirin porque era para disfrutarlo bebido. en la actualidad hay varios clases de mirin. El mirin, que sería para cocina, es el hon, ¿no? Hon mirin, que es el que ya pues es apto para la cocina. También por temas de, no sé, hay un control, ¿no? Con impuestos y demás en lo que es la venta de mirin como bebida alcohólica. Es verdad que en la actualidad no es muy común tener o al No. menos consumir mirin como bebida Sí, alcohólica. lo único que digo, si habéis comprado mirin de los que compráis en los supermercados japoneses para cocinar en casa, no le peguéis un trago, porque ese mirin no es bueno para beber tal cual. Es para Es cocinar. muy dulzón, ¿no? Es un sabor ahí muy, muy dulce. Tiene un proceso al final también muy parecido al del sake o hasta al Exacto. del shochu realmente, Lo ¿no? único que aquí se le agrega sochu en el proceso. Que es lo que iba a decir, ¿no? Tenemos primero toda esa fermentación con ese moromi y demás, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. Pero ¿de dónde viene esto del mirin, Laura? ¿Sabemos algo? Pues mira, algunas teorías sugieren que se introdujo desde China durante las dinastías Ming y Qing, mientras que otras teorías, ¿no? proponen que realmente viene de una bebida alcohólica dulce que ya existía en Kyushu, pues ya en el siglo XV, ¿no? Básicamente no tenemos ni idea, porque están ahí, unos dicen esto, otros dicen lo otro, otros dicen no sé qué. Hombre, Pues no. mejor que fuera una bebida que ya existía en Kyushu, porque si no, dices, vale, sí, han pasado varios cientos de años, pero estás dando, ¿no? Lo estás añadiendo como algo especialmente japonés y resulta que viene la técnica de China. Y que Bueno, como dices, tantas cosas en sí, Japón sí, tampoco, ¿no? no, está Lo que claro, está sí se claro. sabe es que ya en el siglo XVII, aquellos a los que no les gustaba demasiado el alcohol en general, y a las mujeres, porque a las mujeres se ve que no nos puede gustar el alcohol convencional, Bueno, os afecta más rápido que a los hombres. bueno, pero se dice, de todas maneras, no me líes, que disfrutaban del mirin como bebida alcohólica dulce, Tontas no dulzona. erais, ¿eh? Entonces, pues ahí tenía bueno, su público, ¿no? Y un poquito más tarde, ya en el siglo XVIII, los restaurantes de anguila y de fideos soba pues empezaron a prosperar mucho en Edo. Y justamente fueron los que empezaron a usar el mirin como condimento en lugar del azúcar. Claro, pero también por un motivo
práctico, porque conseguir azúcar en aquella época era complicado. Entonces, como aquí teníamos esta especie de sake dulce, Sí, pues utilizar el mirin no solamente le aportaba un cierto saborcito rico, sino que ya tenía esa parte de dulzor exactamente. y no necesitabas tener que ponerle el azúcar. De hecho, se menciona en textos históricos que el mirin se usaba en la salsa de anguila, ¿no? El unagi no Sí, tare, y en la salsa para mojar los fideos en el soba, suyo. el soba Sí, tsuyu. sí, sí, Y claro, totalmente. pues dices, esto es muy curioso porque al final es pues un conocimiento de hace mucho tiempo, pero que se populariza sobre todo por la necesidad Total. de estos restaurantes de hacerlo. Y claro, luego de eso, pues ya se ha terminado de convertir en un básico para la cocina. Totalmente, porque al final el mirin lo que hace es añadir dulzor a la comida, que esto es algo muy típico, muy característico de la gastronomía japonesa, ¿no? A veces nos habéis comentado algunos de vosotros que encontráis mucha cocina, muchos platos o muchas elaboraciones japonesas como un poco dulces. Bueno, esto pasa mucho sobre todo porque hay algunos platos que son muy diferentes, entonces dices, bueno, pues los perfiles de sabor También son serán diferentes, los ¿no? que sean. Mm, Pero cuando tú tienes un nikuyaga, por ejemplo, que al mm, final es un estofado, es carne de ternera con sí. zanahoria y demás, que resulta muy similar cuando tú lo ves a los estofados que hacía mi madre, por ejemplo, ¿no? Mm. O los que hacían nuestras abuelas y demás. Pero tú los pruebas y claro, los estofados que se hacen en España son salados. Mientras que tú te tomas el nikuyaga y tiene ese puntito dulzón. Pero pasa en todo, pasa con un sukiyaki, por ejemplo, ¿no? Que también tiene un punto También. dulzón. Yo misma siempre digo lo de sabor dulzón, una salsa Tú lo dices dulzona, siempre. siempre que te pone de los nervios, ¿no? Pero es que es Y con verdad, una naturaleza espectacular. pero es muy característico. Entonces, bueno, el mirin añade dulzor, también da un acabado brillante a la comida, da cierto brillo. Las salsas van a brillar de una manera, aunque sean opacas o oscuras, Venga, puedes decir brillar una vez más, Laura. pues brillar. Brilla la comida. Y también una cosa interesante del mirin es que elimina olores. Por ejemplo, si no os gusta el olor a pescado o hay una carne, un pollo que huele muy fuerte o lo que sea, con mirin rebajamos mucho el Claro, olor de ahora esa también comida. entiendo por qué algunos restaurantes empezaron a usar el mirin. No solo era para aportar la dulzura que cuando conseguir azúcar era complicado, sino también pues para esconder un poco ciertas cosas. Evidentemente hoy en día pues nadie va a utilizar producto de baja calidad. Esto pasa, por ejemplo, también hablando de gastronomía, pero volviendo a nuestro país, el pescadito frito que es tan típico en Andalucía, ¿no? Patrimonio también de la Eso, humanidad. ¿no? Hay Los mucha espetos gente, también. en el pasado se le echaba limón por encima. Cierto. Y hoy, por ejemplo, en Andalucía, si tú le echas limón al pescadito frito, ¿no? Te miran mal porque dices, estás haciendo que ese rebozado que se ablande y dices, lo que tú quieres es saborear el pescado tal cual. Pero Ujú. originalmente, ¿por qué se echaba limón? Porque Cierto. el limón, ¿no? Entre que es ácido y que aporta ese sabor ácido, pues claro, Tapaba. tapaba Sí, pescados que ya no estaban en el punto óptimo, ¿no? Y sí. aquí yo creo que es un poco parecido, ¿no? Eliminas olores de algo que dices, pues lleva ahí a lo mejor una semanita y no debería, pues ponle mirin y no se Hombre, nota. no te pases, que si lleva una semanita mal vamos, Pero ¿no? hoy esto ya no se hace, ¿vale? O sea, hoy Como, ya se utiliza producto bien de calidad sí, porque pero a hay veces, unas reglamentaciones sanitarias que lógicamente, evitan que nos pasen estas cosas. O sea, que bueno, aunque tranquilos, ¿eh? No os penséis que porque algo use mirin va a estar en malas condiciones, que a veces sé vuestros procesos mentales y no os liéis. bueno, si decimos que no miréis las noticias de Suquilla, por ejemplo, pues... Laura, por favor. Pero bueno, dejando eso a un lado, sí que quería comentar una curiosidad, que el mirin se exhibió por primera vez en el extranjero en la Expo Internacional de París en La 1900. de la Torre Eiffel. Ujú. ¿Qué me dices? Y bueno, ya se exportaba, ¿no? Con lo cual dices, jo, pues tiene una larga historia en el extranjero. Lo que pasa es que sí, yo creo que ha sido en el último medio siglo y demás, que es cuando se ha popularizado más la cocina japonesa en el extranjero y también ha llegado el mirin dentro de esa ola de la cocina Entiendo. japonesa, ¿no? Y también hay muchas nuevas elaboraciones con mirin que se están haciendo, con mezclas, ¿no? A veces con café, con té negro, con hojicha, ¿no? Qué El té interesante. verde tostado. Entonces, bueno, pues parece que es
una industria, por decirlo de alguna manera, que sigue en proceso, ¿no? Y se sigue reinterpretando de alguna manera. Bueno, es la manera de que no mueran ciertas tradiciones, el adaptarlas también y buscar nuevas maneras de apelar a los paladares actuales para que lo sigan usando y para que, bueno, pues esas tiendas sigan funcionando y sigan necesitando comprar mirin. Y además, fíjate, el mirin, ¿no? Decíamos, primero era una bebida alcohólica, dulzona, ¿no? Que le agradaba a las mujeres y a la gente que no consumía alcohol de manera normal. Luego pasa a ser un ingrediente en cocina, se convierte en un ingrediente indispensable en la cocina japonesa. Pues veremos el futuro, ¿no? Veremos el futuro. ¿Qué puede pasar? Pero bueno, aquí habíamos empezado hablando del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO sobre el sake producido con el hongo koji. Entonces, aunque hay más cosas que se producen con hongo koji, que acabamos de ver y que son interesantes, pero a lo mejor podríamos volver un poco hacia lo que es el sake, que como decimos es la bebida más famosa de todas estas que se producen con hongo koji, y ver sobre todo cuáles son, por ejemplo, top 3, ¿no?, de los distritos de sake. Y digo top 3 porque a los japoneses, siempre lo hemos contado aquí en Japonismo, ya sea en la web o en el podcast, les encantan las listas de 3 elementos, los 3 mejores lo que sea, y ellos mismos tienen también los 3 mejores barrios o zonas productoras de sake. Exacto. Entonces yo creo que puede ser interesante para los japonistas conocer cuáles son, y si están por alguna de ellas, les diremos dónde, además, que visiten bodegas de sake, hagan alguna degustación, compren botellitas, etc. Es que los 3 barrios de sake más destacados justamente están en 3 lugares muy turísticos y en 3 lugares donde los turistas, hasta si es vuestro primer viaje a Japón, os podéis acercar y podéis ver este patrimonio, ¿no?, en directo. Con lo cual, lápiz y papel, porque vamos a decir estos 3. Sí. El primero... De los 3 es verdad que son zonas turísticas, pero yo creo que hay uno en concreto que es todavía más fácil que los otros. Uno es súper fácil. Sí. Los otros 2, bueno, están a un poquito... Bueno, sí. No te creas, también, porque no, al sí, final pero me refiero que son destinos que se visitan un poquito menos de tiempo, quizá. Y entonces dices, no sé si me va a dar tiempo a añadir esto, mientras que uno de ellos sí que sí. Pues empezamos por, bueno, el número 1 sería la zona de Nada. ¿Qué diréis? ¿Cómo que Nada? ¿Nada? ¿Nada? No, sí, se llama así. La zona de Nada, que está en un poquito cerca de Kobe, para entendernos, ¿no? Es toda una zona donde hay un montón de bodegas de sake de gran renombre y es la zona que cuenta con el mayor volumen de producción de sake de todo el país, ¿vale? ¿Por qué? Nada, pues porque hay justamente un manantial de agua de altísima calidad, ¿no? Decíamos exacto, que la elaboración del sake... El agua es importante. Claro. Y en la zona de Nada, el agua viene de un manantial subterráneo del Monte Rocco, que es este que está en la zona de Kobe. Eso es. Pues que, claro, pues la nieve se filtra, ¿no?, a estos manantiales subterráneos, que luego sale y dices, madre mía, qué agua más maravillosa. Y es un agua que es de dureza media, porque el agua en Japón es más blanda, y dicen que acelera la fermentación y ayuda a crear un sake de sabor más intenso y potente, ¿no? De hecho, es una de las características de los sakes producidos en esta zona de Nada. Esto se le llama el otoko sake. Fíjate. Que básicamente es sake masculino, el sake de los hombres. Porque hay que ser muy hombre para tomar sake de este. Mira, yo me da muchas cosas, ¿no? Sea como sea, la elaboración de sake en Nada tiene una historia de unos 700 años. O sea, ya llevan ahí un montón de tiempo experimentando y produciendo justamente sake. Podéis visitar un montón de bodegas de sake, podéis hacer catas de sake, ver todo el proceso de elaboración del sake. Bueno, sí, porque además en esta zona, ¿no?, se habla de los Nada Gogo, que son los 5 pueblos productores de sake de la zona de Nada. Está todo junto. Todo junto, pero me refiero que es eso, que es una gran zona productora. De hecho, nosotros tenemos pendiente explorarlo a fondo, pero sí que tenéis algunas indicaciones en nuestro mapa de Kobe, justamente porque es de cosas que nosotros hemos investigado porque queremos ir y queremos explorar un poco más esta región a fondo, así que lo tenéis ahí. Luego, la segunda zona de este top 3 de productores de sake es el distrito de Fushimi, que este nombre seguro que os suena, porque además hemos hablado, ¿no?, de un santuario en el que vais a encontrar ofrendas de sake Fushimi Inari.
es que Fushimi Inari está en la zona de Fushimi. Fushimi es un barrio que está a las afueras de Kioto, se tarda muy poquito en llegar desde el centro, y decíamos que esta quizás es la más fácil que la podáis visitar, porque a Kobe, por ejemplo, hay turistas que a lo Que mejor no en un van. primer viaje no van, Cierto. o si van, pues van a ver el barrio de casas occidentales, el puerto, ¿no? Esos restos del gran El barrio terremoto, chino. el barrio chino, que dices, ya son cosas suficientes para a lo mejor una excursión de día. Sí. Pero claro, en Kioto casi todo el mundo pasa varios días. Entonces yo creo que encaja poder hacer, y sobre todo si has visitado Fushimi Inari, pues luego de ver el santuario por la mañana, cuando tiene menos gente, luego te vas a este barrio. Se dice que el sake de Fushimi tiene un toque muy refinado, ¿no? Y hay quien dice, eso te encantará a ti, Luis, que es el sake perfecto, claro, porque aquí, ¿no?, se encontraba la corte Heian, ¿no?, la corte imperial, supuestamente una corte también muy refinada. Entonces, Les venía estupendamente este claro, sake. tenían una cocina, ¿no? Se desarrolla una cocina específica de la corte Heian, muy refinada, muy elaborada y demás, y necesitaban un sake que estuviera ahí a la altura, ¿no?, de alguna manera. Con lo cual se dice que el sake de Fushimi es elegante, es gentil, es dulce, nada agresivo, muy diferente al de nada, Exacto. justamente, al de Kobe. Y claro, aquí también tienen un agua muy buena. Pues, ¿por qué? Porque Kioto está rodeada de montañas que filtran todo el agua que cae en las lluvias y al final da a dar a estas fuentes de agua. De hecho, la fuente de agua que hay en Fushimi, a día de hoy, la podéis incluso probar, la podéis Claro que sí. utilizar. Cuando estáis dando un paseo por la zona donde está el Museo del Sake, Que de las aquí, destilerías, perdón, las no sé si lo destilerías, no, hemos, bodegas. no sé si lo hemos dicho, tenemos artículo Tenemos artículo de Fushimi. del barrio del sake de Fushimi. Exacto. Pues vais a ver que hay en uno de los edificios hay una fuente donde lo que está prohibido es ir con coches, ¿vale? Porque puedes llevar botellas, rellenarlas con el agua de esa fuente, siempre y cuando las puedas transportar en la mano. Eso es, Porque no claro, lo que no vale. quieren, ¿no?, es que venga alguien con una furgoneta y con garrafas de 5 litros Sí. y se tire ahí 2 horas llenando bidones de agua para llevárselos para el restaurante o para lo que sea, ¿no? Es todo consumo personal y podéis probarla y es un agua de una pureza Bueno, yo no sé si impresionante. realmente es tanto. Yo recuerdo que la probamos, aunque había ahí dos señores llenando botellas. Tenían y botellas botellas. grandes, pero oye, las llevaban bajo los brazos. Sí, sí, sí. Bueno, uno llevaba un carrito de la compra, he de decir, pero bueno, en fin, vamos a suponer que era para uso personal. Sí. Perfecto, ¿no? Pero es lo que decía Luis, la podéis probar y bueno, supuestamente es una de las mejores, al final, uno de los grandes manantiales de agua. Y luego otro gran barrio de sake, de bodegas de sake, donde también poder ir a ver bodegas, ver ese proceso, ¿no?, entender cómo se elabora el sake, hacer catas de sake, pues está en Saijo, en muy cerquita de Hiroshima. Exacto. Por eso decíamos que, vale, mucha gente pasa por Hiroshima de camino a Miyajima y a lo mejor ve el Parque de la Paz, ¿no? O va a comer algún okonomiyaki o okonomimura, pero a veces no pasan mucho más tiempo, no lo suficiente al menos como para poder hacer la excursión a esta zona de bodegas de sake, pero creo que también es muy interesante porque además el sake de aquí se le denomina a veces onnasake. Onnasake. El sake femenino, porque su sabor es suave y también muy elegante. Con lo cual rico. tenemos el otokozake, el sake masculino en nada, el onnasake, el sake femenino en Saijo, y luego el tenemos refinado de el la corte superrefinado de imperial la corte. en Fushimi, Exacto, en la ya zona está, lo de tenemos Kioto. todo. Entonces yo creo que está perfectísimo. Así que bueno, pues con esto yo creo que tenéis ideas también, porque lo que decimos ya no es solo que sean zonas productoras de sake, es que cuando hay estas bodegas de sake, recordad que antes se me ha ido porque habíamos hablado de Sochu, son bodegas de sake porque el sake se fermenta, no se destila, por eso no se habla de una destilería Eso de es. sake, es bodega Importante de sake. esto, sí. Entonces, en todas ellas vais a poder entrar, todas ellas tienen tienda, vais a poder probar los diferentes tipos de sake que hay, con más alcohol añadido o con cero, con más pulido del arroz, con menos pulido del arroz, ¿no? Esto lo contamos en el episodio sobre el sake. Y yo creo que os vais a poder traer a vuestro país pues algunos ejemplos de algunos de los mejores sakes que hay en el país. Venga, Luis, que te ponga un poquitito más de sake. Kanpai. Kanpai. Mátane.